Quiero ir, hermanos, directo a lo que quiero compartir a su corazón. Usted y yo vamos en algunas ocasiones caminando por las calles a encontrar, tal vez en negocios, en comedores o en algunos lugares quizá un tanto informales, pequeñas paginitas escritas a mano con plumones que dice: se necesita cocinera, se necesita empleada, se necesita esto, se necesita lo otro. Es bien atractivo como a veces la gente quiere llamar la atención, pero esos rótulos son el producto de una necesidad que existe dentro de un círculo o dentro de un espacio. Yo esta mañana quiero que podamos reflexionar acerca de algo que una vez más se vuelve dentro de los temas que aparentemente usted y yo ya manejamos. No tenemos problemas con esas situaciones. Hemos venido hablando acerca de la gran comisión, hemos venido hablando de la madurez espiritual, y esta mañana quiero que su corazón se abra al título de este sermón. El sermón de esta mañana se titula: se necesitan cristianos. Se necesitan cristianos. ¿Cómo se llama el tema? Se necesitan cristianos. Créame de que a través de la historia vamos a encontrar que el cristianismo se ha vuelto algo tan especial para la humanidad, representando únicamente a Cristo como redentor de la humanidad, exponiendo solamente los principios del reino y esperando que Cristo pueda retornar a su iglesia, levantar. Eso es algo que ya lo manejamos, pero créame que en el corazón hay algunas inquietudes que la palabra me revela. Cuando leemos el capítulo 3, en el verso 14 en adelante, Dios envía un mensaje a una iglesia, y es la iglesia de la Odisea. Y el Señor empieza a hablar a aquella iglesia, y el verso 20 que lo ocupamos para hablarle a un amigo hoy, esta mañana, no se convierte en un sermón evangelístico, se convierte en un sermón que lo que pretende es exhortarle a que retomemos el papel que Dios nos ha entregado. Si usted está cabizbajo, si usted está con dudas, con inseguridades, yo quiero decirle algo de todo mi corazón. Un día, cuando nos humillamos a los pies de Cristo, confiamos no en que los problemas se nos iban a terminar. Cuando recibimos a Jesucristo, confiamos una sola cosa: ya no hay condenación para nosotros. El Señor ha restaurado nuestra vida y Él será fiel en cumplirla. No nos dijo que no habrían problemas. No nos dijo que nos llamaba a un reino sin dificultades. El Señor a través de Pablo también nos instruye diciéndonos: peleen la buena batalla de la fe. Y pelear no es fácil. Pelear es difícil porque muchas veces no hay fuerzas para hacerlo. Y es aquí donde me interesa que nuestro corazón reflexione acerca de esta palabra. Cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Si se necesitan cristianos, yo pregunto acá: ¿cuántos son cristianos en este lugar? Amén. Entonces, ¿por qué el Señor pone en mi corazón esta inquietud? Y decimos definiendo el término. ¿Qué significa ser cristiano? Un diccionario define la palabra cristiano como una persona que se precia de creer en Jesús como el Cristo o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. En palabras simples, ¿qué es un cristiano? Un seguidor de Jesucristo. ¿Cuántos son seguidores de Jesucristo en este lugar? Pero ¿qué significa seguir a Cristo? Estar dentro de una iglesia, entonar cantos. ¿Qué significa seguir a Cristo? Cuando empezamos nosotros a evaluar el término cristiano, el Nuevo Testamento lo mencionará 3 veces. Veámoslo por favor. Hechos capítulo 11. La primera vez está en Hechos capítulo 11. Cuando en algunos comercios está ese rótulo y hay personas que se perfilan para aplicar a eso, al ver el rótulo ellos van y ellos buscan ese beneficio. Capítulo 11, por favor, en el verso 26. ¿Lo tiene? Verso 26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿cómo dijeron? Cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Vayamos a Hechos 26.
Hechos 26 en el capítulo 28. Perdón, versículo 28. Santo es el Señor. 28. Dice el verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser ¿qué? Cristiano. Y el último, Primera de Pedro, por favor, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Lo tiene? Verso 16, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16 dice: pero si alguno padece como, ¿qué dice? Como cristiano, no se avergüence, sino que dice, iglesia, glorifique a Dios por ello. Note que ahorita estoy resaltando el término cristiano. Estos 3 versos muestran que el Antiguo Testamento ocupó el término. Nosotros hoy en día ocupamos el término cristiano sin ningún problema. Es más, incluso a personas de otras religiones, y créame que a veces me da pena escuchar, que no tienen nada que ver con la sana doctrina, usted y yo no tenemos el cuidado de llamarles cristianos también. Hoy cristiano se denomina aquel que confía en Jesús nada más. Hoy cristiano es aquel que pertenece a una religión. Hoy cristiano es aquel que anda una Biblia. El término cristiano se ha disminuido en su razón de ser. No tiene ya fuerza. Usted y yo, por ejemplo, recuerdo que mi pastor me decía o nos contaba antes historias de que decía que los jefes pedían que los trabajadores fueran cristianos. Era como un requisito. Hoy si son cristianos ya no los entrevistan. Santo es el Señor. Cuando nosotros evaluamos el término cristiano, se estará refiriendo a hacer solamente una oración, empezar a asistir a una iglesia, entonar cantos y volver a reiniciar el círculo. En ninguna manera. Si el cristianismo hoy en día se ha deteriorado tanto, es porque aquellos que portamos ese nombre pensamos que solo consiste en eso. El cristianismo no se va a limitar a que recibamos a Jesús con una oración. ¿Se recuerda la gran comisión? Jesús no nos llamó a que anduviéramos haciendo repetir a otros la oración. Está bien, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, pero Jesús dijo: hagan discípulos. ¿Hagan qué, iglesia? Discípulos. Y uno de los problemas que viene deteriorando el término cristiano es porque el portador de ese término no ha entendido que debe de ser un discípulo. ¿Cuántos somos discípulos de los que estamos acá? ¿Cuántos estamos esforzándonos para que todo aquello que en nuestra vida debe de cambiar esté ya cambiando? Es probable que usted y yo hoy en día nos llamemos cristianos y estemos en prácticas que en nada demuestran que somos cristianos, partiendo desde las más simples hasta las más complejas. Pero al final todos nosotros lo reduciremos diciendo: es que el Señor tiene misericordia de mí. Claro que sí, pero ¿no será, iglesia, de que el Señor está buscando cristianos como Él dice que deben de ser? Yo creo que sí. Se necesitan cristianos en este tiempo. El mundo no está cansado de Jesucristo. El mundo está cansado de los cristianos que estamos dentro de las iglesias. Usted y yo nos vamos a dar cuenta que nos damos duro por todo. Peleamos plantas, peleamos terrenos, peleamos sillas, peleamos nombres, peleamos vacas, peleamos de todo, peleamos. Pero nunca nos ponemos de acuerdo para predicar a Jesucristo. Cuando usted y yo empezamos a analizar el término cristiano, debemos completamente ser celosos en comprender de que este término está ligado al 100% con aquellos que están siguiendo a Jesucristo como el promotor de esto que llamamos cristianismo. Y si usted y yo no seguimos a Jesucristo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es el desarrollo de nuestra vida?
cómo nuestra mentalidad se está desarrollando. Y es aquí donde el corazón hace un eco muy especial. Quiero aclarar un pequeño detalle. Nosotros encontraremos en la Biblia, en Tito capítulo 3, en el verso 5, de que Dios nos salvó, pero no por obras. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 3 de Tito. Capítulo 3 de Tito. Tito. Antes de Pedro, no se me va a perder, que ni yo lo encontraba usted. Tito capítulo 3, por favor, en el verso 5. Fíjese bien qué es lo que dice. Nos salvó, búsquelo por favor, porque es muy importante este verso. Amén. ¿Lo tenemos? Verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escuche algo. Cuando usted y yo hablamos de que nos autodenominamos cristianos, quiero que nunca se nos vaya a olvidar que ese llamado, que ese título no es por un mérito que usted y yo hayamos hecho. El ser portadores de ese término no es algo el que usted y yo podamos apelar como para que otros nos vean de una manera diferente por el título, porque esto es lo que ha golpeado el cristianismo. El título lo podemos tener, pero la gente no quiere ver títulos, la gente quiere ver corazones. La gente quiere ver, ¿qué quiere ver, iglesia? Corazones. El Señor está interesado en poder desarrollar una iglesia que sea en primer lugar para su gloria. Pero así como una iglesia está haciendo bien las cosas para su gloria, así también servirá de testimonio para los demás. Está fuera de lugar pensar de que yo como cristiano estoy agradando a Dios, pero yo no los agrado a ustedes. ¿Cómo es eso? Si usted y yo somos seguidores de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que al ser seguidores de Jesucristo, no podemos pensar solamente en nuestros beneficios, sino también en la de los demás. Y a veces un beneficio que puede ayudar a otros va a ir en contra de lo que yo quiero. Le doy un ejemplo: pedir perdón. ¿A cuántos les gusta pedir perdón? Después que les han dado una gran ultrajada, pero qué terrible, les dijeron hasta de lo que se iban a morir, y después usted como cristiano llega y le dice: hermano Tony, quiero pedirle perdón por la gran ultrajada que me acaba de dar. ¿Cuántos lo hacemos? O de repente después de todo ese problema venimos: hermano Tony, vuélvame a dar otra porque esa no me caló. Me salió peor el ejemplo. Cuando nosotros vemos ese tipo de detalles, quiero que reflexionemos qué hubiera hecho Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? A veces estamos escuchando a alguien que nos tiene estresados y ya nos empezamos a quebrar los dedos, ¿verdad? La ansiedad, queriendo ejecutar juicio, ¿verdad? Imposición de manos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos acerca de qué se trata el término cristiano, no es un nombre del que podamos apelar para que otro nos ponga en un podio. No podemos, porque si ese es nuestro objetivo, esa será la razón de nuestra desacreditación, porque la gente no va a tener de nosotros un agrado al escucharnos o al querer ser lo que nosotros decimos que deben de ser. Vea por favor un verso más, Efesios capítulo 2. Atrás, Efesios capítulo 2, verso 8.
capítulo 2, verso 8. ¿Lo tiene? Verso 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, iglesia? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras. ¿Para qué, iglesia? Para que nadie se glorie. Es que Dios es perfecto. Imagínese de que usted y yo fuéramos salvos por las obras que hiciéramos. Ay, si el pastor no haciendo nada ya se jacta, ¿cuánto más si hiciera? El pavo real, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer las cosas así y asá, porque yo tengo mi salvación por lo que he hecho, y ninguno de ustedes la ha hecho como yo las he hecho. El hombre es así, se jacta de las cosas. Y el Señor dice en el capítulo 2, verso 8, la salvación que yo les he dado no es por obras, no es por obras. ¿Y por qué? Lo aclara, para que nadie se gloríe. Porque esto es un don de Dios, nadie lo merece. Alguien que diga yo merezco la salvación es mentiroso. Nadie merece esa salvación. El acceso ante el trono de la gracia de Dios no es porque no seamos pecadores, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, iglesia. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar, que es por misericordia. Por eso no podemos, iglesia, dejar de lado la enseñanza de Jesucristo. Porque si yo soy cristiano, yo no voy a plantar lo que yo pienso, yo no voy a hacer lo que yo digo, yo voy a hacer lo que la palabra me dice que debo de hacer. Y partamos de ahí. Si a mí me ha dejado de interesar lo que la Biblia dice, llamarme cristiano, con todo respeto, pero con un corazón amoroso le digo, no estamos haciendo mucho. Necesitamos que la palabra de Dios una vez más nos gobierne, una vez más tome el control. Un cristiano puede empezar desde que reconoce que es pecadora, puede empezar siendo con la influencia del Espíritu Santo, etcétera. Es salvo por el sacrificio de Cristo. Eso ya lo sabemos, pero profundicemos un poquitito más. Cuando leíamos Apocalipsis, vaya conmigo por favor, leemos de parte del Señor un celo por la iglesia, un celo por la iglesia. Capítulo 3, ¿lo tiene? En el verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Quedémonos ahí. Cuando usted y yo hablamos de que se necesitan cristianos, mi pregunta transitoria sería, ¿qué significa entonces ser cristiano? En primer lugar, de manera muy puntual, a mí me gustaría que aprendiéramos lo siguiente. Ser cristiano significa ser un seguidor de Jesucristo. ¿Qué significa ser cristiano? Ser un seguidor de Jesucristo. Cuando usted y yo estamos en ese esfuerzo, vamos a encontrarnos, iglesia, con una vida común, diaria y de humanos. Lo que usted y yo hacemos todos los días. Cuando Cristo es quien nos está ayudando para que retomemos este papel, uno de los retos que como cristiano yo tengo, usted tiene, es que muramos a nuestro ego. Es que muramos. ¿Cómo yo voy a pedir perdón? ¿Cómo yo le voy a hablar a esa persona? ¿Cómo yo voy a considerar que este otro puede ser salvo? Que este puede ser hijo de Dios. Y hasta nos metemos en problemas por creer que somos maduros espirituales. A veces ocupamos el papel de juez, teniendo quizás, sintiendo que tenemos la capacidad de decir quién va a ser salvo incluso y quién no va a ser salvo. ¿Será eso un cristiano? No. Entonces, ¿de qué se trata? Vaya conmigo a Marcos capítulo 8, por favor. San Marcos capítulo 8. Se necesitan cristianos.
Ay, Señor. Dios es bueno, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Qué maravilloso es Dios. Capítulo 8, por favor, en el verso 34. Verso 34. ¿Lo tiene? Verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué dice? La salvará. Le voy a contar un pequeño caso. En una ocasión había una persona de que tenía serios problemas con un integrante de un ministerio. Esta persona tenía odio, resentimiento por esa otra persona. Y en alguna forma se abordaron los casos para ver acerca de qué se trataba. Y aparentemente el dolido, el triste, el celoso de la obra de Dios tenía la razón. Y se cuestionó a aquel que estaba siendo quizá irresponsable, grosero, ¿qué más decir? Exigente, etcétera, regañando a aquel que estaba lastimando. Pasaron los días y nos venimos a topar, nos venimos a dar cuenta que aquel celoso de esas actitudes, simple y sencillamente estaba caminando en fornicación con su novia. ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿De qué se trata este juego? Juzgamos lo que vemos, pero no lo que hacemos en secreto. ¿Eso es ser un seguidor de Jesucristo? No, no. Queremos ponerle el pie encima a la gente que nosotros queremos o pensamos que debe de ser, ¡pah!, y aplastarlos como que si fueran cucarachas. Ve a la persona que está a su lado. Véalo, véalo. Es su hermano. Es su hermano, su hermanito, su hermanito. Es agradable. Quizás no es como usted. Imagínese fuera como usted. No tendría sentido. Puede ser tan distinto a nosotros, pero es nuestro hermano. Y es aquí donde necesitamos, iglesia, darnos cuenta de algo. Ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. ¿A qué le tenemos celo? ¿A lo que yo pienso? No, no, no. A lo que la palabra me dice, a lo que ella me enseña, a lo que ella me instruye. Y es acá donde una vez más quiero decirle, mis palabras yo sé que son cuestionadas, pero esta palabra que yo le estoy enseñando durante todo este año, no le vamos a dar vuelta a lo que ella dice. Vamos a ser rectos en aplicar la palabra, porque si no, no estamos caminando bien. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Leía un poquitito de historia y encontraba una historia acerca de mártires. Y me encantó escuchar a un escritor de la historia eclesiástica, en donde él expone algunos de los detalles que hoy en día ni siquiera los conocemos ni vivimos. Pero créame que en el tiempo bíblico seguir a Cristo se pagaba incluso con la vida. No solo con decirlo, con la vida. Y quiero que escuche lo siguiente. Una historia en la ciudad de Asia, en la zona de Asia Menor. Dice de la siguiente manera: en las ciudades del Ponto, los mártires sufrieron padecimientos terribles. A algunos con cañas puntiagudas les fueron traspasados los dedos desde la extremidad de las uñas. Es como que si le metieran una aguja de uña en uña y se las fueran uniendo una con otra. ¿Y saben por qué hacían eso? Porque estos hombres hablaban de Jesucristo, eran seguidores de Jesús. ¿Qué eran? Eran cristianos. ¿Qué eran, iglesia? Cristianos. ¿Qué más sigue diciendo el escritor? Para otros se les hacía licuar plomo y lo ingerían. Y cuando ellos lo ingerían, su materia ardía y hervía. Y cuando ellos morían,
sacaban sus entrañas y las derramaban sobre las espaldas de las otras víctimas, y las partes vitales del cuerpo eran quemadas. ¿Por qué estos mártires sufrían? ¿Por ser qué? Cristianos. Otros más en sus miembros más íntimos y en las entrañas sufrieron torturas repugnantes, crueles, intolerables, aún solo al escucharlas, que los ilustres jueces, custodios de la ley, concebían llenos de celo, desafortunando toda su perversidad, como si hubiera sido una sabiduría especial para hacerlo, y rivalizando el uno con el otro para superarse en inventos crueles, como quien se disputa los premios de una competición. Aquellos que daban juicios, que ponían los castigos, competían entre ellos para ver quién tenía el castigo más grande o más horroroso para los que se llamaban cristianos. Hoy en día, si el término ha perdido tanta fuerza, es porque ser cristiano se ha relegado a repetir una oración. Le pregunto algo: si saliera un decreto de ley que todos aquellos que se congreguen en un templo a adorar a Jesucristo van a ser matados, ¿cuántos siguieran viniendo a la iglesia? ¿O seríamos sabios porque vemos el mal y nos apartamos? ¿Qué haríamos? Deberíamos de estar en los zapatos de aquellos que padecieron. Entonces, ser seguidor de Jesucristo es parte de lo que significa ser cristiano. Número 2, vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Se necesitan cristianos. En primer lugar, cristianos que sigan a Jesús, no sus egos, no sus orgullos, que sigan a Jesús. Capítulo 5. Vea por favor conmigo el verso 19. Verso 19. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, iglesia? Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de, ¿qué dice? De la reconciliación. 20. Así que somos, ¿qué dice, iglesia? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas del cristiano de hoy? Y lo digo con todo respeto, y puede partir desde mi persona, que nos consideramos tan cristianos que a veces pensamos que ni tan siquiera tenemos que arrepentirnos. Y a veces estamos tan necesitados de arrepentimiento que una de las cosas que estorba la llenura del Espíritu de Dios son los pecados por los que no nos arrepentimos. ¿Me está escuchando, iglesia? Muchas de las cosas que a veces estropean el propósito de Dios tienen que ver con el pecado. En segundo lugar, ¿qué significa ser cristiano? Significa que un cristiano es un representante del Señor aquí en la tierra. Y créame de que cuando yo veo a un representante de un producto, se ha subido a los buses. ¿Cómo representan estos vendedores a sus laboratorios? Le hablan maravillas acerca de su producto, se lo ofrecen, se lo recetan, le dice que va a ser aquí, que va a ser allá, que va a ser esto, que no sé qué. Le habla maravillas. Ellos andan la cura milagrosa. Ellos van a representar su producto de una manera increíble. Nunca le van a hablar mal de eso. Un representante es simplemente una persona que está en lugar del verdadero dueño. Y en este caso, que cuando usted y yo somos llamados cristianos, esto debemos guardarlo en nuestro corazón. Representamos a Cristo aquí en la tierra. ¿A quién representamos, iglesia? A Cristo. Y es ahí donde en mi corazón, iglesia, debe existir esa convicción. Por favor, y quiero llegar a su corazón, no diga no puedo cambiar.
No diga no puedo ser diferente. No diga no puedo salir de esa situación. No diga que no es capaz de tomar compromiso. No diga que no se va a volver a levantar. Desde que el Señor le escogió, desde el vientre de su madre, el Señor sabía que usted iba a ser capaz. No diga no puedo. No diga no soy capaz. Incluso no diga que no es un digno representante del Señor. Porque si nos empezamos a medir con vara, yo creo que todos estamos faltos. Y cuidado, porque tampoco nos vamos a poner a medir a otro, porque con la misma vara que usted y yo midamos, así se nos va a medir también. Y en este caso quizás no un hombre, sino el juez de jueces. Ay, 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 y hay que tener cuidado. Entonces, un cristiano en el tiempo bíblico era un embajador, una persona que representaba a Cristo. Vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo 14. Y en tercer lugar, ¿qué significa ser cristiano? Dijimos, número 1, significa que soy seguidor de Cristo. Número 2, significa que, ¿qué, iglesia? Que soy un representante del Señor. Y número 3, representa que estoy siendo preparado para una promesa eterna. ¿Cuántos están siendo preparados para una promesa eterna? Capítulo 14. Vea por favor el verso 1. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿qué dice, iglesia? ¿Cómo dice? A preparar lugar. ¿Para quién? ¿Cuántos quieren estar con el Señor un día? ¿No me está escuchando? ¿Cuántos quieren estar con el Señor un día? ¿Cuántos quieren estar con el Señor un día? ¿Usted cree que no vale la pena seguir a Cristo? Dejar nuestras mañas, dejar nuestros hábitos, dejar nuestros pecados, dejar nuestro mal carácter, dejar las cosas que nos vacían como hijos de Dios. ¿No vale la pena, iglesia? Vale la pena. No me diga no puedo, no me diga si soy, no me diga es difícil cambiar. Lo entiendo porque todos somos humanos, carne. Pero por favor, permitámosle al Espíritu Santo que este proceso de preparación no se vea obstaculizado por mi orgullo. Digámosle al Espíritu Santo, por favor, yo quiero seguirte a ti, yo necesito ser preparado para representarte bien, porque quiero un día estar contigo y que en nuestro corazón se pueda producir esa fuerza, no porque hay una promesa humana, sino porque en verdad un día queremos estar cara a cara delante del Señor. Y esto ningún hombre nos lo va a prometer. Y es aquí donde nuestro corazón debe tomar decisiones. ¿Seré yo un cristiano comercial o seré yo un cristiano genuino? Porque el título cristiano, permítame decirle, en nuestra cultura lo usa chinche y telepate. Amén. O sea que estamos en un tiempo que el título no hace nada. No hace nada. El título no hace nada. Y es acá con este verso. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Será el último verso que leo. Se nos muestra una forma muy especial de que usted y yo tengamos una esperanza como el mundo no la tiene. Capítulo 4, por favor. ¿Lo tiene? Vaya por favor al verso 13. Verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos amados, seamos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Sigamos a Jesús, aprendamos lo que Él hizo, hagamos lo que Él hizo, compartamos con el necesitado, impongamos manos sobre los enfermos, extendamos mano de misericordia, tratemos la manera de pedir perdón, de no tener enemigos, de hacer las cosas de una mejor manera. Procuremos ser representantes de Cristo. ¿De qué forma? Prediquemos el reino de los cielos, anunciemos a Jesucristo como Salvador, digámosle al mundo, desde nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, que Cristo es el único que salva y que fuera de Él no hay salvación. Y al final tengamos bien claro algo: nuestro trabajo no es en vano, aunque dejemos nuestra vida siguiendo a Cristo y representándole a Él. Tenga por seguro una cosa, que cuando sea el día de nuestra recompensa, Él será fiel para con usted, iglesia. Y eso debe motivar nuestro corazón, que ser cristianos no debe de ser disminuido porque yo tengo dificultades. Usted y yo lo vamos a ver a través de la historia. Y termino con una historia muy especial, siempre dentro del contexto de los mártires. En una ocasión había una mujer que se llamaba Sinforosa. Ese nombre lo ocupan para muchos chistes, ¿verdad? Esta mujer se llamaba Sinforosa. Estamos hablando de una mujer que tenía 7 hijos. Y el hombre que estaba en este momento de emperador era Adriano. Y este hombre dijo que si esta mujer no decidía adorar a sus dioses con sus 7 hijos, que eligiera perder su vida o adorar a los dioses que le decían. Aquella mujer respondió de esta manera: ¿de dónde me viene semejante gracia? ¿Merecer ser ofrecida como víctima a Dios juntamente con mis hijos? El emperador le dijo después de esto: yo te haré sacrificar a mis dioses. Y ella respondió: tus dioses no pueden aceptarme en sacrificio, pero si voy a ser inmolada en nombre de Cristo mi Dios, tendré el poder de incinerar a todos los demonios que te están dirigiendo. Dijo el emperador entonces: elige una de estas 2 propuestas. O sacrificas a mis dioses o vas a morir de muerte trágica. Respondió aquella mujer: ¿tú crees que mi propósito puede cambiar por algún temor, mientras que mi más vivo deseo es reposar en paz junto a mi esposo, a quien tú le hiciste morir por el nombre de Cristo? El emperador Adriano le hizo entonces conducir al templo de Hércules, y ahí primero la hizo abofetear y después colgar de los cabellos. Viendo sin embargo que de ninguna manera y con ninguna amenaza lograba hacerla desviar de su propósito, le hizo atar una piedra al cuello y la hizo ahogar en el río. La historia relata que después que aquella mujer murió sin negar a Jesucristo, le hicieron la misma propuesta a sus 7 hijos. Y ninguno de los 7 hijos renunció a ser un seguidor de Jesucristo. ¿Por qué a veces usted y yo queremos renunciar a ser cristianos? No hemos sufrido aún lo que Cristo sufrió.
dejemos hasta el final, porque seremos coronados por haber llegado al final de nuestra carrera. Dele a Jehová toda su vida, todo su corazón. No se detenga por las crisis, porque al final sepa que aquellos que son cristianos genuinos verán la gloria de Dios un día. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia. Dele al Señor esas palmas como solo Él se las merece. Se necesitan cristianos. Seremos usted y yo hoy diciéndole a Él: aquí estoy yo, hagámoslo. Él vale la pena hacerlo todo por Él. Póngase sobre sus pies, iglesia.